Muy buenos días, muy buenas tardes cuando en este video. La... Vamos a continuar con la parte 2 de nuestro capítulo de equilibrio químico, ¿ya? En la cual tenemos que hacer algunas definiciones, desde equilibrio heterogéneo, pasando con cálculos de concentración en estado de equilibrio y finalmente con el principio de Le Chatelier. Definamos primero qué es lo que es para nosotros un equilibrio heterogéneo. En general, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar que nuestra reacción en general, uno o más de los componentes se encuentran en fases diferentes, ya sea en fase sólida, fase líquida, fase gas o fase acuosa. Tenemos acá el ejemplo del carbonato de calcio, que es sólido. Cuando es sometido generalmente a descomposición térmica por calor, libera una molécula de dióxido de carbono y genera óxido de calcio sólido. ¿Ya? Entonces, generando como único producto, en este caso, el dióxido de carbono. Si nosotros quisiéramos escribir la expresión de la constante de equilibrio, la constante K sub C sería la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes, pero las especies que son sólidas, como a lo largo de toda la reacción su concentración en sí no va a cambiar, podemos decir que esas expresiones son constantes y son absorbidas dentro del valor de la constante de equilibrio. Entonces finalmente la concentración, o sea la constante K sub C, solamente puede ser expresada de esta manera, como la concentración molar del dióxido de carbono. Y su contraparte, la concentración de la constante de presión es K sub P, puede ser expresada como la presión parcial únicamente del gas. Entonces, en general, tenemos que considerar que la concentración de sólidos y líquidos puros no se considera en la expresión de la constante de equilibrio. Acá tenemos más o menos el mismo esquema, con la misma reacción del carbonato, y tenemos un sistema donde tenemos carbonato de calcio y óxido de calcio en equilibrio con dióxido de carbono. Podemos observar que a esas concentraciones podemos tener cierto valor de presión, que sería aquí, acá, para bailar en el manómetro, y esos valores se mantienen constantes exactamente acá. Entonces esta diferencia de presión, que está aquí, o de altura, disculpe, representa la presión de el CO2. En cambio, las concentraciones de óxido de calcio y de carbonato de calcio a lo largo del experimento, aunque varíen, en realidad no afectan el valor de la constante. O sea, solo va a depender nuevamente de una sola especie. En este caso es el dióxido de carbono. Tenemos acá un ejercicio de equilibrio heterogéneo. Tenemos acá el sulfato, o sea, disculpen, sulfuro de hidrógeno de amonio sólido, que está en equilibrio con amoníaco gas y con ácido sulfídrico gas. Dice que este equilibrio a 295 Kelvin. Dice la presión parcial de cada gas es de 0,265 atmósferas y nos pide calcular Kp y Kc para la misma. Partamos primero calculando K sub P con los datos que ya tenemos. K sub P sería las presiones parciales de los gases o de las sustancias gaseosas. En este caso sería el amoníaco y el ácido sulfídrico. NH3 por la presión del H2S. Como las presiones son las mismas, reemplazamos. En el caso de la presión del amoníaco sería 0.265 atmósferas multiplicado por la presión del ácido sulfídrico, que es la misma, atmósferas. Entonces el valor acá sería 0.265 al cuadrado. Sería 0.07. En nuestro caso sería atmósferas al cuadrado. Tenemos que pensar que usualmente se utiliza generalmente el valor de la constante de manera dimensional. Ya teniendo esto, nosotros podemos hacer nuestra relación. La constante de presiones es igual a la constante de concentraciones por RT elevado a delta N. Pero ese delta N es la diferencia de los moles gaseosos de los productos menos los reactantes. Como no tenemos reactantes, sería solamente la suma de los coeficientes de los productos. Entonces el valor de K sub P lo vamos a reemplazar directo acá, 0.07, es igual a la constante de concentraciones por R, 0.082, atmósfera, litros, mol y Kelvin, multiplicado por la temperatura en Kelvin, 295, y esto elevado al cuadrado. Insisto, delta N va a ser igual a 1 más 1, ahí es 1 más 1, menos 0, porque acá no hay otra especie gaseosa. 0,82 por 295
eso al cuadrado y 0.07 sobre este valor de acá. Entonces la constante K sub C toma un valor de 1.2 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Es el valor de la constante. Otra cosa que tenemos que considerar es que si tenemos diferentes reacciones intermedias, ¿ya? Podemos calcular la constante global de un sistema si conocemos los valores individuales de cada una de estas reacciones. Imaginemos que tenemos un sistema imaginario AB, reactantes y productos, y estos mismos productos son los reactantes para una siguiente reacción o un siguiente paso. C más D para formar E y F. Entonces las constantes, o si nosotros conocemos los constantes individuales, podemos determinar la constante global del sistema multiplicando las mismas o haciendo una suma. Se suman las dos ecuaciones. Estos en realidad se cancelan porque están en lados contrarios. Se bajan los reactantes y se quedan con los productos, pero las constantes no se suman, se multiplican. ¿Ya? ¿Por qué se multiplican? Porque si nosotros multiplicamos ese valor con este, nosotros los multiplicamos, se fijan que D se cancela con D y C se cancela con C. Es la única forma. Entonces nos queda la nueva constante que es E partido en F partido en A partido por B, que serían los reactantes finales dividido por los productos iniciales. Siempre y cuando esta reacción pueda ser consecutiva. ¿Ya? Entonces ahí podemos tomar esa consideración. Otra cosa que tenemos acá que usualmente es una ventaja que tiene trabajar con constantes de equilibrio es que si nosotros calculamos los recíprocos de esta, estamos calculando la constante de la reacción inversa. Por ejemplo, tenemos la del tetraóxido de dinitrógeno, la ruptura de ese enlace. La constante es 4.63 por 10 a la menos 3. Pero si calculamos el recíproco, en este caso sería la formación del dímero. Dos dióxidos de nitrógeno van a formar un tetraóxido de dinitrógeno con una constante de 2,16. Ambos son iguales porque uno es el recíproco de la otra. ¿Ya? Esa es una ventaja, una particularidad que tienen las ecuaciones. Eso quiere decir que para que tengan cuidado, que si nosotros tenemos una ecuación y la invertimos, lo que tenemos que considerar es que la constante no cambia de signo, sino que se invierte. Tenemos que calcular el recíproco. Eso es importante. Hay un concepto a modo de paréntesis que se utiliza mucho en el área de la físico-química que se llama ley de Hess. Ley de Hess. Esa ley de Hess usualmente utiliza generalmente valores energéticos con ecuaciones y permite hacer la suma, se invierte las reacciones, se invierte el signo, pero en este caso no. Si se invierte la ecuación, tienes que calcular el recíproco de la constante, por lo que acabamos de informar en este caso. Entonces usualmente tenemos acá cómo expresar una constante de equilibrio. Es importante saber si las concentraciones están expresadas en molaridad o en presión parcial. Si son presión parcial, calculamos K sub P. Si son molaridad, calculamos K sub C. Los líquidos y los sólidos puros no se consideran dentro del valor de la constante porque como su concentración de base es muy alta, a lo largo del experimento se considera constante y es absorbida por el valor de la constante. La constante de equilibrio es adimensional, pero no quiere decir que ustedes no la encuentren con unidades. Esas unidades que observan son los residuos que quedan a partir de la ecuación o del cálculo. ¿Ya? El valor de la constante de equilibrio es importante que tiene que estar equilibrada y tiene que estar informada de la temperatura. Y si la reacción puede ser expresada en varios pasos, la constante final es la suma de todos esos pasos y la multiplicación de todas las constantes hasta ese punto final. Esa es más o menos la idea. Hay una relación también directa que tiene el concepto de equilibrio, que es con el concepto de cinética, que es lo que estamos observando acá en la presentación. ¿Qué es lo que es cinética? Usualmente es una rama que se estudia en la química, que mide la velocidad de las reacciones, cuánto se demoran en transcurrir. Y están asociadas leyes de velocidades, que son estos valores que están acá. Estas leyes de velocidades, por ejemplo, en esta reacción que está acá, es una ley de velocidad, depende de una constante de velocidad que se tiene que determinar de manera experimental, multiplicado por la concentración de los productos o de los reactantes dependiendo de lo que yo pueda medir. En el caso de lo que está acá, por ejemplo, podrían ser de los reactantes, puede ser A y puede ser B, o puede ser la velocidad con una constante de equilibrio,
de A, B2. ¿Ya? En este caso sería la parte de arriba serían los reactantes y los de abajo serían los productos. Hago hincapié en esto porque se expresa usualmente en la condición que yo pueda hacer la medición, por ejemplo, con una volumetría, con una gravimetría, con una espectroscopía de absorción. Si tengo algún parámetro que medir, puedo calcular la constante, o sea, disculpe, la velocidad, ya sea de formación o de descomposición. El valor de velocidad está expresada en mol partido en tiempo, o sea, molaridad partido en tiempo. Así se expresa esta unidad es concentración partido en tiempo, concentración molar, ya sea concentración de A con respecto al tiempo, esa variación, esa es velocidad. ¿Ya? Lo que sí tengo que hacer hincapié acá, si bien acá está escrito este 2 acá, puede que coincida, normalmente en los valores que están acá, estos elevados, se llaman órdenes de magnitud. ¿Ya? Y esos órdenes de magnitud no siempre es igual al coeficiente estequiométrico. Y también se tiene que determinar de manera experimental. ¿Cómo se determina? Usualmente en una reacción, por ejemplo, tú duplicas la concentración. Hagamos un ejemplo de este concepto. Imaginemos que tengo cierta velocidad. Imaginemos que es 2 mol, o sea, 2 molar partido en segundo, a una concentración de 1 molar. ¿Ya? Cualquiera, es un caso punto. Imaginemos que es esta. Y estamos midiendo solamente la formación de AB2, su índice 2. Su concentración 1 molar. Si yo duplicara la concentración, o sea, yo duplico acá, y la velocidad se duplica, por ejemplo, acá pasa a ser 4, se duplica, significa que es directamente proporcional y el orden de reacción, este que está acá arriba, sería igual a 1. Si por ejemplo yo duplico esto, por ejemplo pongo 4, por dar un ejemplo. Este es un caso aparte. Este es el primer ejemplo y ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Tengo una concentración inicial y yo lo duplico. Pero la concentración, o disculpe, la velocidad se cuadriplica. 4 por 4, 16. Si yo duplico y se cuadriplica el otro, o sea, disculpen, se eleva al cuadrado el otro, ahí sí, se eleva al cuadrado, que sería el doble. No es el doble, es el cuadrado. ¿Ya? Significa que este coeficiente es 2. ¿Se fijan? Duplico y se cuadriplica el otro. O se eleva al cuadrado. Digo que se cuadriplica porque 4 por 4 da justo 16. Eso hago la aseveración. Eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Ya? Pero eso es más o menos a modo de introducción a estos conceptos. Lo importante que tenemos que tener claro acá es que el concepto de equilibrio se genera cuando estas velocidades usualmente son iguales. Y eso es lo que está expresado en esta reacción que está aquí. Son iguales. Significa que si son iguales las puedo reordenar. Si reordeno significa que A por B elevado al cuadrado lo paso dividiendo al otro lado y las constantes las paso, o sea, hago un intercambio. Obtengo esta nueva expresión. Y obtengo esta expresión de acá. Esa expresión que está acá, escrita ahí está pensada principalmente para es la constante de equilibrio. ¿Se fijan? Es la constante de equilibrio, porque sería productos partidos de la concentración de los reactantes. Entonces, la constante de equilibrio también puede ser determinada conociendo las velocidades. Esa es más o menos la idea. Otra cosa que es importante, esto lo va a tener de manera general, es si no tenemos la posibilidad de determinar las concentraciones en el equilibrio. Para poder determinar Kc o cualquier constante debemos tener la concentración en equilibrio. Si no tenemos esa posibilidad, podemos calcular un cociente de reacción, que es usando directamente los valores de las concentraciones que tenemos disponibles. Si nosotros hacemos el sistema, podemos tener algunas aproximaciones al equilibrio. Si ese cociente de reacción es igual a la constante, estamos en equilibrio. Si el cociente es mayor, significa que tiene que proceder hacia la derecha para alcanzar el equilibrio. Y si es menor, tiene que ser a la inversa. Pero usualmente este concepto se utiliza mucho en físico-química, no mucho en química en general. Ya. Ahora sí,
Vamos con un ejercicio de despejar las concentraciones en equilibrio. Tenemos acá que para calcular estas concentraciones, como les explicaba recién, tenemos que hacer una serie de pasos, ¿ya? Mejor lo vamos a hacer directamente con un ejercicio. Tenemos acá este problema que dice una mezcla de 0,5 moles de hidrógeno, 0,5 moles de yodo, se encuentra en un recipiente de acero inoxidable de 1 litro a 430 grados centígrados. La constante de equilibrio, Kc, es igual a 54.3. Bueno, a esa temperatura. Calcule las concentraciones de hidrógeno, de yodo y ácido biodídrico o yoduro de hidrógeno en equilibrio. ¿Qué es importante conocer acá? Para poder determinar estas concentraciones son una serie de pasos bien puntuales. Lo primero es que tienen que ser concentraciones molares. No puedo utilizar mol, por lo menos en estos problemas. Tengo la ventaja que estos 0,5 mol con ese litro se puede hacer rápidamente el cálculo, tomando que la molaridad es igual a los moles partido en el volumen. 0,5 partido en 1 sigue siendo 0,5. Entonces esto lo vamos a poner acá. Entonces mi condición inicial. Inicial sería que de hidrógeno tengo 0,5 molar, porque ya lo calculé. Molar, 0,5 partido en 1. 0,5 moles dividido en 1 litro. La concentración de yodo es la misma, 0,5 molar. ¿Te fijas? Pero no conozco la concentración de HI. Entonces, en nuestro momento, es desconocida. Vamos a ver el cambio. El cambio se representa con unas letras X y van a tener signo positivo y signo negativo. Positivo donde aparece y negativo donde desaparece. Como si fijamos, nosotros tenemos concentraciones solamente en los reactantes, pero no en los productos. Significa que si mezclamos va a ocurrir algo, pero siempre va a tender hacia la formación de productos porque es donde no hay. Es una pequeña introducción usualmente al principio del Chatelier. Entonces la concentración de hidrógeno tiene que desaparecer y desaparece en la misma proporción del coeficiente estequiométrico. Al igual que el yodo, desaparece un poco de esa concentración. Y en el caso del ácido yodhídrico aparece, pero aparece como 2 por X, porque utiliza el coeficiente estequiométrico. Ahora vamos a la condición de equilibrio. Es sumar solamente, nada más ni nada menos. Si sumamos acá nos queda 0,5 menos X, 0,5 menos X, y acá no tenía nada, y ahora tengo 2X, me queda solamente 2X. Para poder calcular estas concentraciones en equilibrio necesito también conocer la constante de equilibrio. En nuestro caso es 54.3. Antes de colocar el número vamos a escribir una expresión, como debiese ser la ecuación. La constante K sub C es igual a ¿qué? A la concentración de HI elevado al cuadrado, partido por la concentración de hidrógeno y por la concentración de yodo. Ahí tengo la expresión. Y ahora ya tengo la concentración de HI, la conozco, 2X. Tengo la concentración de hidrógeno, 0,5 menos X. Y tengo la concentración de yodo, 0,5 menos X. Y conozco el valor de la constante Kc, 54.3. Así que lo puedo resolver. Ese valor lo vamos a escribir ahora más abajo. Significaría que 54.3 va a ser igual a ¿qué? Paréntesis 2 por X elevado al cuadrado. Es importante que se utilice esa relación. Es el coeficiente estequiométrico elevado al coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Acá igual. Sería 0,5 menos X multiplicado por 0,5 menos X. ¿Ya? Entonces esto se está transformando nuevamente en 54.3 es igual a 2x al cuadrado dividido en 0,5 menos x también al cuadrado, ¿ya? Porque son los mismos números. ¿Por qué hice eso? Para aprovecharme de hacer un paso. Si yo no hago eso, tengo que multiplicar cada uno de los términos, generar una ecuación, igualarla a 0, me van a aparecer coeficientes al cuadrado y por ende tengo que hacer una ecuación cuadrática. Para evitarme eso,
tengo que aprovechar más o menos de ordenar antes de hacer el cálculo. Si observo, tengo cuadrados, cuadrados y un número. Me conviene comenzar aplicando directamente raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 54.3 nos da 7.37. Pero la voy a anotar mejor. 54.3. Ahí nos vemos para allá. Subí un poquito para aprovechar un poco el espacio. Entonces, raíz cuadrada por ese cuadrado se mantiene igual. 2x. Raíz cuadrada al cuadrado se elimina. 0,5 menos x. Y ese valor, como les decía recién, raíz de 54.3 toma un valor de 7,36. Ahora lo único que deberíamos hacer en realidad es desarrollar este sistema. Acá solo reordené un poco, aproveché de reordenar los valores para poder tener más espacio. Entonces, si multiplico 736 por 0,5, nos queda 3,68 menos 7.36. X es igual a 2x. Tiro la x por un lado y saco los números. X va a ser igual a 9, sería 3,68 dividido en 9,36. Y eso nos da un valor de 0.39. 3. Van a aprovechar de tener más dígitos. Nosotros podemos corroborar esto si utilizamos este valor que está aquí y lo reemplazamos en nuestra ecuación original. Tenemos acá nuestra ecuación original. Nos debería dar el mismo valor de constante. De hecho, lo podríamos hacer, pero lo vamos a dejar para el final. Ya teniendo este valor, lo único que nos falta ahora es determinar los valores de las concentraciones en equilibrio. Pero ya tengo las ecuaciones. Para el caso del HI, 0.5 menos 0.393 nos dice que la concentración del hidrógeno ahora en equilibrio es 0.107. 0.5 menos el valor de X, que es este. Pasaría lo mismo acá, 0.107. Y el valor del HI es 2 veces el valor de X. Nos da 0.786. ¿Se fijan? Esa es más o menos la idea. Entonces, la concentración de HI, 0.786. La concentración de yodo es la misma de hidrógeno y sería 0.107. Con estos valores puedo hacer el cálculo. ¿Se fijan? 0.786 al cuadrado dividido por 0.107 dos veces y obtengo el mismo valor, 54. ¿Ya? Hay una diferencia, lógicamente, porque puedo haber utilizado más de un dígito, pero así usualmente se hace. Recapitulemos rápidamente. Se toma la ecuación, se equilibra. Después el paso 1 es colocar las concentraciones iniciales. Si no existe el componente, se le coloca un 0 o un guión. El cambio son X, se ponen negativos donde desaparece y positivos donde aparecen y se suman. Teniendo esos valores o esas interpretaciones que tenemos acá, se ponen directamente dentro de la expresión de la constante de equilibrio y se despeja el valor de X, reemplazando por los números. ¿Ya? Y obtenemos un valorcito de X. Y con ese valor de X lo reemplazamos en la condición de equilibrio y obtenemos las concentraciones en el equilibrio. Es importante también recalcar acá que si tienen en algún momento ecuaciones cuadráticas, puede que les den dos resultados. Acá tuvimos el caso de que no, pero pueden ser dos resultados. ¿Cómo discrimino uno con respecto al otro? Tengo que discriminar lo más fácil, números pequeños, o sea, números positivos primero. No pueden haber concentraciones negativas. Y lo otro, que el valor que está acá siempre tiene que darte un número positivo cuando lo estés restando con el otro. Imaginemos que me hubiera dado 0,393 y 0,6. El 0,6 lo descarto porque sería 0,5 menos 0,6 te da negativo. ¿Te fijan? Es el concepto que tienen que tener claro ustedes. Ya, terminamos este ejercicio. Y vamos a hablar del principio de derecha anterior. ¿Por qué es negativo que está acá? Este principio en realidad soluciona que cuando hay un sistema que tiene cierta perturbación, por ejemplo en el caso anterior, tenía una perturbación,
hidrógeno y yodo se mezclaron y se calentaron, a los 430 grados hubo una perturbación. El sistema se tiene que ajustar de cierta forma para contrarrestar esta perturbación y alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Significa que las concentraciones de yodo e hidrógeno cambiaron y alcanzaron un equilibrio. Acá tenemos un ejemplo que tenemos nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco. Y por ejemplo, si aumentamos la concentración de amoníaco de golpe, o sea, esas son las condiciones iniciales, aumentamos de golpe la concentración de amoníaco, aumenta, y después su concentración tiene que disminuir, porque estamos en equilibrio. Pero ¿qué pasa con la de hidrógeno y la de nitrógeno? Aumentan un poco para compensar ese cambio. Si nosotros aumentáramos la concentración de hidrógeno, se desplazaría hacia los productos. Si aumentamos la de hidrógeno, se desplaza hacia los productos. Si aumentamos la del amoníaco, se desplaza hacia los reactantes. Cuando digo que se desplaza, significa que esas concentraciones aumentan mientras la del otro disminuye. A eso se refiere. Y eso principalmente con el concepto de derecha anterior. Si quitas o añades, pueden haber algunos de los cambios. Ya, por ejemplo, si aumentas la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Bajas la concentración de productos, se desplaza hacia la derecha. Aumenta la concentración de reactantes, se va hacia la derecha. Y disminuye la concentración de los reactantes, se va hacia la izquierda. En el caso de los volúmenes y presiones hay que tener un poquito de cuidado porque depende del contenedor. Hay que hacer no voy a generalizar porque me podría equivocar, eso podría ser perjudicial para ustedes, pero tiene que considerar que usualmente se va desplazando donde haya menor número de moles, ¿ya? Porque si bien acá tengo A, B y C, ya de por sí mismo A y B son mayores que C, entonces si yo mezclo A más B se va a ir rápidamente a C, pero es para que lo tengan en consideración. Otro concepto también está dentro del principio de la Chatelier, son los conceptos de energía. Y tenemos acá las reacciones que son exotérmicas y endotérmicas. Que sea exotérmico o endotérmico es una condición en la cual las diferencias de energía, ya sea de los productos y los reactantes, generan una diferencia negativa, exo, o una diferencia positiva, endo. Y eso se ve reflejado generalmente con el valor de la constante, disculpen, cambia dependiendo de la temperatura. La K solamente cambia con la temperatura, no cambia con las concentraciones. Si ustedes usan la cambio de las concentraciones, siempre obtienen el mismo valor de la constante. Si modifica la temperatura, se modifica la constante. Entonces, en un sistema que es exotérmico, si aumentamos la temperatura, lógicamente K va a disminuir, porque K está generando calor, no puedo estar metiéndole calor ahí. En cambio, los sistemas endotérmicos les sirve que aceptar calor del entorno para que la reacción continúe. Y por el caso contrario, si disminuimos la temperatura, los exotérmicas la constante aumenta y las endotérmicas lógicamente disminuyen. Es el concepto a la inversa. Para poder definir si es exotérmica o endotérmica una reacción, que esto ya es el final, tenemos que pensar nuevamente en este esquema de energía o energía potencial con respecto al avance de la reacción. Tenemos acá los reactantes y tenemos los productos. Observamos que los reactantes aumentan su energía hasta cierto máximo y después decaen. Este máximo que está acá se llama estado de transición. ¿Ya? Y ese estado de transición usualmente ahí se generan los cambios, modificaciones de enlace y después se tiene que relajar. Se puede relajar hasta una energía menor que los productos, exotérmica, o una energía más alta que los productos, endotérmica. La consideración que tenemos acá usualmente es que esa energía completa se llama energía de activación. Energía mínima que requiere un cierto grupo de reactivos químicos para poder generar productos. Y usualmente dentro de este sistema nosotros podemos modificar esta energía de activación agregando catalizadores. Los catalizadores van a participar, van a ayudar, pero no van a formar parte o van a modificar la energía. Si fijan, la energía se mantiene igual. De hecho, los catalizadores pueden recuperar al final de la reacción. Lo que se modifica es que requieren menos energía para alcanzar ese estado de transición. ¿Ya? Y con esto terminamos. No olviden cualquier consulta que tengan, la pueden escribir abajo en los comentarios, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.